No, terminó. Ok, ya. Vamos a ver un tema interesante como es la patología prostática. Es un tema, es un tema que padecen exclusivamente los hombres, ¿verdad? Y es muy frecuente. La patología prostática más común es la hipertrofia prostática, ¿verdad? La hipertrofia prostática, casi de 10 varones, en promedio harían 7 hacen hipertrofia prostática, es casi la mayoría. El cáncer de próstata también es muy frecuente. Y hay un término que se llama en medicina, el cáncer significativamente, o sea, cáncer significativamente que clínicamente sea, que, ¿cómo te lo explico? ¿No? Que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Ay, caramba. ¿Ya? Entonces, qué tenemos para el diagnóstico de este tipo de patologías, ¿verdad? Aquí básicamente tenemos para valorar a la próstata. La ecografía es una herramienta muy importante. Y la ecografía se la puede hacer por vía suprapúbica y también por vía transrectal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Yo diría que las dos se complementan, ¿no? Yo siempre cuando a un paciente me envían a hacer una ecografía transrectal, primero le hago un abordaje suprapúbico con vejiga llena, siempre con vejiga llena. De esa forma uno puede ver en la vejiga cómo está el estado de las paredes de la vejiga. Por ejemplo, en un paciente que hace retención urinaria por hipertrofia prostática benigna, generalmente las paredes de la vejiga están engrosadas, ¿no? Son muy gruesas. Pueden haber incluso divertículos, ¿verdad? Entonces uno valora el volumen premicción y luego se le manda a orinar al paciente y también valoras el volumen postmicción. Y puedes medir aproximadamente, tener una visión general de lo que es la próstata, el tamaño sobre todo. La ecografía transrectal debe hacerse con vejiga vacía, o sea, al menos el paciente que orine, y si hay retención, pues no hay ni modo, no toca hacerlo. Pero es mejor hacer, o sea, siempre debe hacerse con vejiga vacía. De esa forma el paciente no tiene esa sensación de que se orina o dolor, ¿no? Porque una vejiga llena, si tú metes el transductor en el recto, va a tener el paciente esa sensación de que se orina o siente mucho dolor. Está incómodo el paciente. Entonces hay que hacer con vejiga vacía. Ya, la ecografía transrectal ve mejor, como está mucho más cerca a la próstata. Lo vemos mejor el parénquima, no prostático. Detectamos mucho más fácil lo que son los nódulos, si tuviera nódulos, o alguna zona con alteración de la ecogenicidad, una zona sospechosa, en otras palabras, ¿no? ¿Ya? Y también puede hacer Doppler, ¿no? Se puede poner Doppler, puede medir, etcétera, etcétera. Incluso las biopsias, más adelante les voy a comentar sobre las biopsias. Hay una biopsia que se hace por vía transrectal dirigida con ecografía. ¿Ya? Esto lo vamos a poner acá, lo que es tomografía computada.
Ok, ahí está mejor. Bueno, hoy día puse algunos temitas, algunos conceptos, así que vamos a irla modificando, ¿no? La tomografía, la pregunta es, ¿no? ¿La tomografía tiene realmente importancia? ¿Tiene una sensibilidad mayor que la ecografía? Eh, yo le diría que la tomografía como tal, para ver próstata, no, no. Sigue siendo la ecografía la herramienta más útil, nos da más información, nos da más criterios que la tomografía. Si bien es cierto que la tomografía es muy buena para valorar lo que son en un paciente que haya tenido una, que ya sea, que ha sido ya diagnosticado de un cáncer de próstata, ahí la tomografía tiene una importante, tiene una, nos da mayor información, ¿no? Es muy importante hacerla, sobre todo buscando metástasis, ¿no? Buscando ganglios, metástasis óseas, etc., ¿no? O sea, como estadiaje, la tomografía es una herramienta muy buena, ¿no? Que lógicamente tiene mayor criterios que la ecografía, ¿no? Porque la ecografía transrectal es un estudio que está muy focalizado a la próstata. Apenas, bueno, puedes ver algo de lo que es periféricamente a la próstata, ¿no? Pero ya a distancia no vas a poder ver con la ecografía transrectal. Entonces la tomografía sí nos da mayores criterios en un paciente que haya sido diagnosticado ya de cáncer de próstata, para, sobre todo en busca de metástasis, ¿no? Ahí sí tiene importancia la tomografía computada. Yo diría que también podríamos poner la gammagrafía ósea. Ya la gammagrafía ósea, como dice su nombre, gammagrafía ósea va para el diagnóstico de metástasis de hueso, ¿no? De hueso, ¿no? Es muy sensible. Yo diría que es mejor que la tomografía y que la misma resonancia magnética en busca de metástasis ósea. Ya es muy sensible este tipo de examen. Y por último tenemos hoy en día se está haciendo mucha resonancia magnética de próstata, ¿no? Que se llama la resonancia magnética multiparamétrica de próstata. Multiparamétrica de próstata. Es un estudio que ha revolucionado, yo diría, sobre todo en el cáncer de próstata, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene la resonancia multiparamétrica de próstata? Eh, por ejemplo, cuando nos queda la duda en una ecografía transrectal, el tacto te dice de que ahí, por ejemplo, tienes una lesión sospechosa, un nódulo palpable en el lobo derecho, por ejemplo, y que ese paciente tiene un PSA elevado. Y bueno, y que ecográficamente no alcanzas a verlo bien esa lesión, o esa área sospechosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la multiparamétrica de próstata, ¿no? Te, te define, te localiza la lesión, la lesión sospechosa, te localiza, ¿no? Mediante una secuencia que ya lo vamos a comentar. Te da una información adicional, ¿ya? Incluso para hacer las biopsias te dirige de una mejor forma. O sea, localiza el área sospechosa o el nódulo sospechoso. Y de esa forma uno cuando hace la biopsia dirige un poco más, ¿no? La biopsia prostática. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos biopsias sistemáticas que se llaman, sin tener una multiparamétrica de próstata? Uno hacía biopsias
biopsias siguiendo un protocolo, ¿no? Por ejemplo, base prostática, región medial de la próstata y el ápex prostático. Entonces se cogían 2 muestras de cada lóbulo a nivel de la base, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, 2, ¿no? 4 por ahí. En la zona medial, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, van por ahí 8. Y se toman así mismo 4 muestras, 2 de cada lado a nivel del ápex, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. O sea, en total 12 muestras. Pero haciendo ese tipo de, como al azar, ¿no? Y resulta que si tú no tomaste donde está el nódulo, o donde está el área sospechosa, te va a salir esa biopsia negativa. Y tú das una información y el paciente, pues, primero que se va a poner muy contento, ¿no? Pero porque le salió negativa, no tiene cáncer. Pero que resulta que a la vuelta de la esquina, a las pocas semanas, le hacen un nuevo control de PSA y sigue creciendo, aumentando el PSA. Sigue aumentando el PSA y no baja el PSA. Entonces, ¿cómo explicas al paciente? Entonces, resulta que fue una biopsia frustrada, fue una biopsia falso negativo, que ese paciente tiene, a pesar de que tiene cáncer, le salió negativa la biopsia. Es por lo que no se tomó en el sitio adecuado. ¿Ya? En ese sentido, la multiparamétrica tiene una enorme importancia, ¿no? Porque te localiza el área sospechosa, ¿no? Y te dice, por ejemplo, uno puede ver en qué lóbulo está, si está hacia la base, está hacia la región medial o está hacia el vértice. Entonces, uno hace mayor énfasis para tomar las muestras de esa región. Y esa es la importancia de la próstata, o sea, de la resonancia prostática. Es un estudio que no duele, debe hacerse siempre con contraste, siempre debe hacerse con contraste, contrastada. No hay que introducir ningún material en el recto, nada por el estilo, ¿no? El paciente se acuesta en la mesa, bueno, se pone lo que hay que ponerle las bobinas, etcétera, y el estudio demora más o menos unos 20 a 25 minutos, ¿ya? Pero te da una información excelentemente buena, ¿no? Ya, más adelante vamos a ver algunas imágenes sobre multiparamétrica. Esto como anatomía, esta es la antigua clasificación, la vieja clasificación que lo dividía en lóbulos, anterior, medio y posterior, y lóbulo derecho e izquierdo, ¿no? La próstata tiene una forma de sería como lo ponen como una nuez, ¿no? Pero realmente es como tiene una base hacia arriba y tiene un vértice hacia abajo, como una pirámide, ¿no? ¿Ya? Y por el centro atraviesa la uretra, ¿ok? Entonces, todo esto correspondería a la próstata. Acá en el plano coronal sería esto, la próstata. Lo mismo acá, próstata, ¿no? Ya, después se hace una clasificación zonal, que es la que más se utiliza hoy por hoy, ¿no? Y dependiendo de esto se conocen algunos criterios. Por ejemplo, hay básicamente 4 zonas, ¿no? 4 zonas. La zona de transición, una zona de transición que está casi en el centro de la próstata, ¿verdad? En el centro de la próstata. La zona periférica, que es la parte más abundante del tejido más abundante prostático, y generalmente está más hacia el vértice, la zona periférica.
Y hay una zona también fibromuscular que está en la parte anterior de la próstata, ¿no? Bien anterior y bien hacia la base, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué razón? Porque se sabe que, por ejemplo, en la zona periférica, eh, aparece la mayor cantidad de cánceres. Aquí está en esta estadística. A ver, estas imágenes son tomadas de un curso que hice de una universidad chilena, muy bueno de paso, muy bueno, excelentemente bueno. Y son eh, muy didácticas las clases, ¿no? Con dibujitos, buenas imágenes. Y los profesores, pues, al menos en ese curso, podíamos tomar las imágenes, ¿no? Yo lamentablemente no las tomé, había un ítem que es para que no salgan las fotitos de los profesores, pero bueno, no lo hice correctamente, al menos la tengo aquí. Esto es lo más importante, ¿no? Entonces, mira, según ellos, según esta universidad, según es un grupo de radiólogos y urólogos, el 80% de los cánceres de próstata aparecen en la zona periférica. Es altísima, ¿no? Altísima en la zona periférica. Luego le sigue la zona de transición, con un 10% más o menos de cáncer de próstata. Y por último, la zona central y la zona fibromuscular, que es un menor porcentaje. Entonces, entre la zona periférica y la zona de transición, ahí está casi el 90% de los cánceres prostáticos. Estos son unos dibujitos, unas diapositivas tomadas del internet, donde son muy didácticos, ¿no? Esta sería la próstata, esto sería vesículas seminales, los conductos eyaculadores. Y aquí lo que se hace es cortar a nivel de la base, a nivel de la parte medial y a nivel de del vértice. Entonces, si tú lo cortas así, desde el punto de vista ecográfico, tú vas a tener más o menos estos cortes, ¿no? Muy parecidos así, ¿no? Y todo lo que está más periférico, por ejemplo, este corte a nivel de la base, eh, en verde sería la zona periférica. La zona central en tomate, ¿verdad? Eh, y la zona fibromuscular, que sería la amarilla, ¿verdad? La anterior. Y esto de acuerdo a cómo van haciendo los cortes, ¿no es cierto? Mira la zona de transición, que es muy poca realmente la zona de transición. Por ejemplo, aquí se inicia la hipertrofia prostática benigna en la zona de transición, pero también pueden haber cánceres, como ya hemos visto, en un 10% aproximadamente. Y mientras el corte lo hagas mucho más abajo, a nivel del vértice, vas a tener mucha más cantidad de zona periférica, próstata de zona periférica. ¿Ya? La próstata está envuelta, se puede decir, por una cápsula, que es la cápsula prostática, y a su vez, en su interior hay una división entre la zona periférica y la zona central, que es la cápsula quirúrgica, ¿no? Hay veces se puede ver por ecografía, hay veces que no. ¿Ya? Eh, bueno, estas son imágenes de cómo está dispuesta la zona de transición. Es muy poco lo que representa como tejido prostático. Bueno, aquí hemos cambiado, ¿no? Esta literatura es otra. Para que esté algo similar, pongamos ahí el 10%, ¿no? Ya. Lo que sí se sabe es que aquí es el asiento, aquí se inicia la hipertrofia prostática benigna. Ya, la zona central, la zona central también
5%, un poco menor que la zona de transición. La zona periférica, que es la más abundante del parénquima prostático, representa casi el 80%, ¿no? Aquí lo hemos puesto 70%. Vamos ahí 70 raya 80%. De los cánceres prostáticos asientan en la zona periférica. Y sobre todo en la cápsula, ¿no? En la cápsula. Ahí. Entonces, cuando uno hace biopsia, hay que revisar muy bien, buscando nódulos, buscando zonas con alteración de la ecogenicidad. Ya, bueno, y la fibra muscular, que también es muy poco tejido prostático, que está localizado hacia la cara anterior de la uretra, hacia la base, bien hacia la base. ¿Ya? Ahora sí, veamos un poquito de esto de las diapositivas de este curso de resonancia magnética. Bueno, la anatomía prostática, cuando uno hace ecografía, si tú lo tienes en un plano sagital, vas a tener más o menos así, ¿no? Proyectado. Ahora, es difícil distinguir, por ejemplo, la zona periférica de la zona central, hablemos como zona central, todo lo que está alrededor de la uretra y también hacia lo que está hacia la base, ¿verdad? Como zona central. Entonces, podemos a veces hacer esa diferencia, notar que esto corresponde a la zona central y esta es la zona periférica, ¿no? Se puede hacer con dificultad, a veces un poco más fácil en otros pacientes, pero se puede hacer. Pero ya ver, por ejemplo, zona fibromuscular, zona de transición o zona central, es complicado, ¿no? Porque te aparece como como un solo tejido prostático, ¿ya? Como una sola bola, entre comillas, ¿no? Una sola pelota. No hay forma de, solamente por la situación anatómica uno puede decir, ¿no? ¿Dónde estás? Zona de transición, fibromuscular, por la orientación anatómica, pero no más porque te da una ecogenicidad diferente, no, no. A ese sentido, ¿verdad? Entonces, en el plano sagital sería más o menos así, la uretra por el centro, la zona periférica, la zona central en 2, la zona de transición en 3 y la fibra muscular en 4. ¿Ok? Y en los cortes axiales quedarían así más o menos, ¿no? Un corte más hacia la base, más a la parte media y así hasta llegar hasta el vértice, ¿no? El vértice. Fíjate que aquí no podemos hacer un diagnóstico. Claro que son piezas anatómicas, ¿no? No son estudios, no es un estudio ecográfico. Ya. ¿Cómo valoramos una próstata? Normalmente lo correcto, cómo debemos medir a la próstata, hay que tomar dos planos, ¿no? Y esto es válido tanto para tomografía, resonancia magnética o ecografía. Entonces tú tienes que tener en un plano sagital y aquí en un plano axial. Por ejemplo, aquí tenemos un T2. Cuando se hace resonancia magnética hay que hacer secuencias T2 en planos axiales, sagitales y coronales. Hay que hacer difusión con ADC en planos axiales.
con valores diferentes, ¿no? Con valores diferentes. Ya también debe hacerse una secuencia STIR panorámica para ver así en general cómo están los elementos de la pelvis y también para ver ganglios, metástasis, la STIR, ¿no se acuerdan de la secuencia STIR? Por ahí hacemos también un T1 axial y el contrastado. El contrastado tiene que ser, dinámico, ¿ya? Un contraste dinámico. Entonces, ¿cómo para sacar el peso de la próstata? En una imagen sagital hay que medir el plano longitudinal de la próstata, el plano longitudinal, ¿verdad? Multiplicarlo por el anteroposterior de la próstata y esto multiplicarle por el plano transversal de la próstata. Y ese resultante hay que multiplicarlo por 0.52. 0.52. Y ahí vas a tener el peso prostático, ¿no? Una próstata se la puede considerar normal, puede pesar entre 20 y 25 gramos. En todo caso, menos de 30 gramos, ¿no? Se puede considerarla como normal, dependiendo de la edad del paciente. Ahora, un paciente joven, 20 años, 18 años, la próstata tiene un volumen de unos 8, 10 gramos, 5 gramos. O sea, son pequeñitas, ¿no? Y la hipertrofia prostática, lógicamente, va a depender del peso, que es el agrandamiento de la zona del tejido prostático en la zona de transición. Y de acuerdo al peso, uno dice grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 4 es mayor de 80 gramos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma correcta de cómo debe medirse a la próstata. Y acá el plano transversal en un plano axial, ¿no? En una imagen axial hay que medir el diámetro transversal. Fíjate, por ejemplo, esta próstata, aquí tienes todo esto, lo que estoy señalando de la próstata. Y aquí tienes, esto sería la zona periférica de la próstata. En condiciones normales, en T2 debe verse hiperintensa la zona periférica. Una próstata normal. Y aquí la zona de transición y o glándula interna de la próstata. ¿Ya? Entonces, este sería una próstata normal. Acá en el plano sagital, lógicamente, acá la vemos mejor. Y bueno, aquí está parte de la zona periférica. Plano sagital y plano axial. Ya. Eso es sobre cómo sacar el peso, cómo debe medirse correctamente. Ya, aquí tengo una imagen de una tomografía de próstata, focalizada a nivel de la próstata. Fíjate que lo que vemos ahí es una sola, un solo parénquima, ¿no? No hay densidad que nos diga esto es zona periférica o es zona central o es zona de transición. No podemos, sino que por anatomía sabemos que la zona periférica está en la periferia, valga la redundancia, en la periferia de la próstata. La zona central está en el centro de la próstata. Entonces uno ya tiene más o menos una idea, ¿no? ¿Dónde están las zonas ubicadas? Pero por imagen no es posible. Una particularidad de las próstatas es que crece el lóbulo medio. Generalmente es el lóbulo medio y el que impronta el piso de la vejiga. Diera la impresión como que se mete el parénquima prostático hacia la vejiga. Y no, lo que hace es levantarlo, ¿no? Porque hay un crecimiento. Esta es una próstata grande, seguramente tiene más de
80 gramos, y por lo tanto estamos tratando de una hipertrofia grado 4. ¿Ya? Todo lo alrededor, las zonas periféricas, por ejemplo, aquí hay ganglios, fíjate que hay unos ganglios pequeños, periprostáticos. Esta es la grasa del mesorrecto. ¿Ve? Este es el recto, la grasa del ¿cómo se llama? Esta es la grasa perirectal, ¿no? Todo eso hay que verlo buscando ganglios, ¿no? Ya. Acá tenemos otra, mira esta hipertrofia prostática muy grande. Mira el lóbulo medio, cómo crece, impronta el piso de la vejiga. Ya, una próstata enorme, ¿no? Aquí la zona periférica, que está como comprimida por la gran zona central y de transición. Entonces lo comprime, ¿no? Como crece tanto la próstata interna, próstata central, hace que la zona periférica se comprima. Eso sí es posible verlo en ecografía, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, en un plano sagital, cómo el lóbulo medio se mete hacia la vejiga. Ya lo impronta, ¿no? Correcto. Ya. Bueno, hipertrofia prostática, ¿no? ¿Qué más hay a nivel de próstata? ¿Cuál es la patología? Ya hablamos un poquito de los crecimientos prostáticos y que están divididos en grados de acuerdo al peso. Sí lo dijimos, ¿no? El peso entre hasta 30 gramos, grado 1 sería una próstata normal, ¿verdad? El grado 2 entre 30 a 50 gramos, el grado 3 50 a 85 gramos, y el grado 4 más de 85 gramos. Ya son próstatas inmensas, inmensas. Por ejemplo, esta tranquilamente es una hipertrofia prostática grado 4. Y esta de acá también sería una próstata grado 4. Está pensando, mira, tiene un volumen de 225 gramos. O sea, está 3 veces más de lo normal. Más, mucho más. Ya. Otro grupo de patología es las prostatitis, ¿no? Es bastante común también la prostatitis. ¿Y cómo podemos hacer un diagnóstico? Primero que la clínica es importante, ¿no? La clínica generalmente son pacientes con algún antecedente de diabéticos, son pacientes a veces jóvenes que por algún contacto sexual extra normal pueden hacer este tipo de prostatitis, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen a veces relaciones extra anormales serían, ¿no? Bueno, ustedes me entienden. Y esos pacientes, a pesar de que tengan protección, hacen prostatitis, ¿no? Yo recuerdo que una vez un paciente me vino con una prostatitis de los testículos epidídimos y lógicamente tenía afectado la próstata, ¿no? O sea, había prostatitis, pero una cosa que yo no había visto y que afectaba a los testículos, ¿no? Ya tenía tiempo el hombre, ¿no? Tenía algunas semanas y no mejoraba. Entonces a veces son complicaciones de ese tipo y el paciente siempre se va a quejar de dolor pélvico, sensación de retención de orina, etcétera, ¿no? Y la ecografía, siempre la ecografía va a ser el primer método de estudio en todos los pacientes prostáticos. La ecografía transrectal, vía suprapúbica o ecografía transrectal. Ese va a ser el método más común, ¿no? De entrada, como quien dice, ¿no? Después,
vendrán los otros estudios, multiparamétrica, tomografía, aunque ya les digo que la tomografía no ayuda mucho para ver propiamente al parénquima prostático. ¿Ya? Entonces, las prostatitis por ecografía, aquí tenemos la próstata, este es vía transrectal, y aquí tenemos una zona medianamente hipoecoica, mal definida, y que al Doppler color tiene incremento de la vascularización. ¿Ya? Entonces, si clínicamente tiene esos datos del paciente y más ese hallazgo con el ecodoppler que muestra un incremento de la vascularización, uno puede decir, probable prostatitis, ¿no? Pero también uno no puede decir, y esto no puede ser, porque el cáncer de próstata también se puede presentar así. Entonces, todo va bien, o sea, va de la mano con la clínica del paciente. Pero generalmente así vamos a ver las prostatitis, ¿no? Como áreas hipoecoicas, fíjate, mira, áreas hipoecoicas mal definidas, y al Doppler color va a haber un incremento de la vascularización. Correcto. Mira acá otro caso, una zona medianamente hipoecoica, al Doppler color había un incremento de ese lado. Este paciente tuvo una prostatitis. Ya. Ahora sí, vamos al cáncer de próstata, cáncer prostático, que es la patología más temida a nivel de la próstata, ¿no? Les decía que hay un término, el cáncer de próstata clínicamente significativo. Cáncer de próstata clínicamente significativo. Ellos hicieron, los mismos colegas de la Universidad de Chile, hicieron estudios o proyectaron unas casuísticas, mejor dicho, que, por decir algo, ¿no? un promedio de 50 pacientes post-mortem hicieron biopsias de próstata. Y resultaron que esos pacientes se murieron de otra patología, ¿no? Nada que ver con cáncer de próstata, al menos no conocieron que tenían cáncer de próstata. Y resultaron de que de esos 50 pacientes tenían casi más del 80% cáncer de próstata. Altísimo, ¿no? Y que el paciente nunca tuvo síntomas, nunca fue diagnosticado por su urólogo, etc. ¿Ya? Entonces ellos le ponen un nombre que se llama el cáncer clínicamente significativo y el cáncer lo contrario, ¿no? Que no clínicamente es significativo. ¿Qué quiere decir tú con esto? De que no todos los cánceres deben ser biopsiados. A eso llegaron a la conclusión. Ojo, parece que estoy diciendo una cosa por otra, pero es verdad. O sea, no todos los cánceres de próstata deben ser biopsiados o deben recibir tratamiento. Tiene que ser un cáncer clínicamente significativo, y eso lo hacen por medio del score de la biopsia según la escala de Gleason, ¿no? O el Franco Mix. Sí, que estoy en clase, dile ya mismo. Que me espere, por favor. Ya, a eso se refiere con este término cáncer clínicamente significativo. O sea, aquel paciente que va a ser sometido a radioterapia, quimioterapia o a una cirugía radical, tiene que tener un cáncer clínicamente significativo. De lo contrario, ya les voy a mostrar lo que ellos presentaron. De lo contrario, hay que seguirlo a ese paciente, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Hay que hacer seguimiento. Así como, por ejemplo, los nódulos tiroides, ¿verdad? Cuando tú te encuentras un nódulo tiroideo, disculpen el paso de una cosa a la otra, pero si nosotros nos podemos hacernos eco de tiroides, yo estoy seguro que más de uno de ustedes va a tener un nódulo tiroideo, quizás más.
más de uno. Entonces, ¿qué se hace con ese nódulo? Hay que estudiarlo el tamaño, si es un nódulo pequeño de 2-3 milímetros, no debe ser biopsiado, hay que seguirlo, hacerle seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y si ese nodulito te empieza a crecer o hay algún cambio, debe ser biopsiado, de lo contrario no. Lo mismo acá en próstata, ¿no? Ellos recomiendan seguimiento. A eso me refiero con el término de cáncer clínicamente significativo. Bueno, aquí les he puesto, como siempre va a ser el primer método de entrada de diagnóstico, la ecografía. Cuando sospechamos cáncer de próstata, ¿qué debemos buscar? Por ejemplo, nódulos. Hay que buscar nódulos. Buscar nódulos. Y preferentemente en la zona donde hay más cáncer, ¿no? ¿Cuál es? La zona periférica. Ahí hay que enfocar nuestra atención. Lógicamente tenemos que ver también las otras zonas, buscando nódulos, y estos nódulos por lo general son hipoecoicos, ¿ya? Hipoecoicos. Hay que buscar, si no encuentras nódulos, hay que buscar áreas mal definidas, discretamente hipoecoicas, comparándolo lo de un lado o del otro, ¿no? Por suerte tenemos dos lóbulos y tú puedes compararlo con la ecografía lado derecho o lado izquierdo, ¿no? Y si tú ves por ahí alguna asimetría, enfocarlo mejor, agrandar la imagen y bueno, y uno va dándose cuenta que ahí puede estar el problema, ¿ya? Otras veces podemos tener unas próstatas muy heterogéneas, ¿verdad? El tacto es importantísimo, ¿no? Ayuda mucho. Una próstata normal debe ser como tocarse la punta de la nariz. Si ustedes se tocan ahorita mismo la punta de la nariz con su dedo índice, se van a dar cuenta que es suave, ¿no? Es suave. Así es la próstata cuando uno toca. En el momento en que tú tocas dura una próstata o semidura, hay algo hay ahí, ¿no? Hay que hacer estudios. Correcto. Bueno, esto también vamos a corregir más. Ya. Y aquí estas imágenes son realmente del grupo de los colegas chilenos de la Universidad de Chile. ¿Qué tenemos, o sea, ya dedicadas a la resonancia de próstata, ¿no? La multiparamétrica de próstata? Hay así como tenemos en mama, que es el BIRAX, en tiroides es el TIRAX. Acá también en próstata tenemos el PIRAX, ¿no? Este es un PIRAX versión 2.1 recientemente. Y este PIRAX, ¿qué es el PIRAX? No, así, esto sería en resumen lo que es el PIRAX, ¿no? Es un método de valoración o de diagnóstico que valora el riesgo que predice la probabilidad de cáncer de una lesión, medido en una escala, ¿no? Que es desde muy baja probabilidad, hasta una escala de muy alto grado de probabilidad. ¿Ya? Aquí lo ponemos del 1 al 5. ¿Ya? Eso es el PIRAX. Entonces, cuando tú describen un nódulo y te reportan nódulo prostático, PIRAX 1, 2, es bueno, ¿no? No hay que alarmarse. Incluso el 3, indeterminado siempre, ¿no? Eso no vendría a ser, ¿no? Este puede ser como no puede ser. Y el grado 4, ya sí tiene muy probable que sea maligno, y el grado 5 ya es casi maligno, ¿no? Entonces, fíjate que ellos recomiendan esto, ¿no? Cuando te reportan un nódulo PIRAX 1, no biopsiar recomiendan.
No controlar incluso, mira. No biopsiar, no controlar. Un PIRAC2, no biopsiar, controlar con resonancia magnética multiparamétrica, ¿ya? Y si incluso aquí te ponen una chance, ¿no? Si el PSA comienza a elevarse, podríamos terminar en biopsia. ¿Ya? Este de acá, el intermedio, el PIRAC3, de acuerdo a los parámetros del laboratorio, el PSA, el porcentaje, la densidad del PSA, etc. Bueno, ese paciente va o no va a biopsia. Este de acá sí va obligadamente a biopsia, tanto el 5, el 4 como el 5. Un PIRAC 4 o un PIRAC 5 hay que biopsiar. Hay que biopsiar. Y pongan ojo a esto, ¿no? Lo que es la cognitiva, biopsia cognitiva, fusión, biopsia cognitiva, fusión. Fíjate que ya les voy a explicar qué es esto de la fusión. Que te da un porcentaje de acertación, mira, no llega al 100%, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Ya. Esta diapositiva es, bueno, aquí nos dice cuántos tipos de biopsias hacemos, se hace, ¿verdad? Hay una que se hace guiada digitalmente, es decir, esto lo hacen muchos los urólogos. En el Bernasa el otro día conversaba con el doctor Douglas Barberán, urólogo, y él me comentaba que allá hacen las próstatas, hacen biopsia de próstatas dirigidos con el tacto. Le digo, pero ¿cómo diablo haces con el tacto? Dice que, claro, que no son en todas las próstatas. Cuando tú encuentras una próstata leñosa, dura, al tacto, entonces, donde caigas va a haber el cáncer, ¿no? Donde caigas con la aguja va a haber cáncer. Entonces ellos hacen el tacto rectal y la aguja le introducen juntamente con el dedo, ¿no? Con el dedo ahí pegadito a la yema del dedo, ahí la punta de la aguja. ¿Ya? Y una vez que ya llegas a la próstata, ahí introduce la aguja, ¿no? Básicamente lo hacen a ciegas, ¿no? Pero con el tacto, ¿no? La habilidad de ellos. Y yo recuerdo también los viejos urólogos hacían las biopsias dirigidas con tacto, ¿ya? Esto casi no, bueno, algunos urólogos todavía lo hacen, a veces la falta de la infraestructura, la falta de herramientas, no queda más que adaptarse al medio, ¿no? Insisto, ¿no? Esto lo hacen cuando ya tocas una próstata que casi es cáncer, ¿no? Ya. Esta es la otra, la que hacemos nosotros a diario. Bueno, no a diario, lo hacemos a veces 2 a la semana, 1 a la semana, a veces 3 a la semana. Lo que se llama la biopsia sistemática. ¿Ya? La biopsia sistemática. Esta es la ecodirigida. El paciente sedado, dormido, previa a una preparación del recto con antibióticos, 2 días antes de preparación con antibióticos, lavado rectal, etc. Se hace las biopsias dirigido con ecografía, ¿no? Se monta una guía en el transductor transrectal, endocavitario, y a través de esa guía metes la aguja. Y se toman por lo general 12 muestras, 6 de cada lóbulo, en 12 en total. Ya, y hoy en día no se está haciendo todavía en todos lados. Todavía nosotros no lo tenemos, ando en eso, porque tenemos los aparatos, ¿no? Esto se hace lo que se llama fusionado, ¿no? Se fusiona el estudio de resonancia magnética con el estudio ecográfico. Mediante un programa, ¿no? Un programa especial, eso es lo que cuesta, ¿no? El software que hay que meterlo a la ecografía. Y entonces lo que hace este software es sumar, o fusionar, mejor dicho, fusionar
la imagen sospechosa que vio el eco y que vio la resonancia. Mejor que ve la resonancia, porque a veces en el eco no lo ves y en la resonancia lo ves, ya cuando son pequeñas. El otro día tuve un caso de un colega de 37 años, médico, que vino con una multiparamétrica de un nódulo sospechoso de 8 milímetros, pequeñito, menor, menos de 1 centímetro, ¿no? Y que en la ecografía no lo pude ver, no lo vi en la ecografía, no era tan pequeño que en la ecografía no se alcanzó a ver, ¿ya? Y ese paciente me salió negativa la biopsia, y bueno, pero no me quedé con la pica, ¿no? Chuta, ¿será que el paciente tuvo eso o no tuvo? ¿Tuvo o no tuvo cáncer? Y médico todavía, ¿no? Entonces, se le sugirió que se haga una biopsia fusionada. Se fue a Quito, hicieron una biopsia por fusión y salió un positivo. En un par de muestras le salió positivo. O sea, tiene una enorme ventaja esto de la técnica guiada por fusión. O sea, fusión, el estudio de resonancia con el de ecografía. Disminuye, según esta técnica, según los colegas chilenos de la Universidad de Chile, disminuye los falsos negativos, porque vas más dirigido, ¿no?, a la lesión, mucho más dirigido a la lesión. Ya lo estás viendo con la ecografía. Cuando son ya lesiones grandes no hay problema, ¿no?, porque también tú lo puedes ver en ecografía, pero en este caso fue tan pequeña que no lo pude pegar en ninguno, ¿no? Y salió negativa, fíjate. A veces pasa, ¿no? También hay que contar las cosas malas. Y uno eso aprende, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto de la resonancia multiparamétrica fusionada. Hay algunas técnicas, la cognitiva, la fusión, bueno, ¿no? Y esto según los programas que de cada casa comercial que le van poniendo. Pero a eso se refiere realmente la técnica de resonancia magnética con fusión ecográfica, sería. ¿Ok? Ya, yo hago esto. Me apoyo mucho con la multiparamétrica cuando son nódulos o zonas muy pequeñitas que no veo a la ecografía, es mejor no biopsiarlo, ¿no? Ser sinceros al paciente y no biopsiarlo y que se haga una con guía fusionada. Bueno, aquí está representado cuando uno hace una biopsia sistemática, limitaciones de la biopsia sistemática, les he puesto aquí, que uno coge al azar, fíjate, ¿no? Coge al azar. Y supongamos que los rojos son las lesiones sospechosas y los verdes son donde lo pegaste. Mira, no pegaste ni uno, ¿no? Por aquí, ¿verdad? Entonces te da mucho falso negativo las biopsias sistemáticas. Cuando tienes una próstata que no son duras al tacto, tienes un PSA dudoso, está elevado, por ahí más o menos, y resulta que tiene muchas limitaciones en las biopsias sistemáticas, ¿no?, o ecodirigidas. ¿Ya? Entonces es necesario siempre correlacionar con multiparamétrica, ¿no? Te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho, al menos te dice dónde está la lesión y ahí insistir con la biopsia. Y siempre y cuando sea una lesión más de 1 centímetro, ¿no? Cuando ya son pequeñitas, no, ni meterse, al menos si es única, ¿no? Ese caso del doctor tenía una sola lesión. Ya. Bueno, y lo que ya les comenté, la resonancia multiparamétrica ayuda a dirigir, tener una mejor visión
diriges mejor a la zona sospechosa. Y esto es algunos tics que nos sirven a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo vemos la próstata en T2? En resonancia magnética, las secuencias más importantes es el T2, que sirve para estudiar a la zona de transición, y la difusión con el mapa de ADC, que sirve para estudiar a la zona periférica. ¿Ya? Ahí está el kit del asunto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo vemos una próstata en una secuencia T2? La vemos así. La zona periférica va a ser hiperintensa. Esta sería un PIRAX 1, normalísima, ¿no? ¿Ve? El otro día que me hice una yo, la tengo así, gracias a Dios. Bueno, normalísima. Mira, así se la vas a ver. Y esta es la zona central con la zona de transición, que también es normal. Aquí entonces tenemos la cápsula prostática y aquí tenemos la cápsula quirúrgica, ¿no? Que divide la zona periférica de la zona central o glándula interna también, que se la conoce. ¿Ya? Entonces, un PIRAX 1 totalmente normal. Y va uno viendo cómo se comportan, ¿no? Buscando nódulos en la zona central, buscando alguna imagen heterogénea, mal definida en la zona periférica, y le va poniendo score, ¿no? Le va poniendo puntos para un PIRAC 3, un PIRAC 4, ¿no? Siempre el 4 y el 5 van a ser malignos, a zonas prácticamente de cánceres. Lo único que hace la diferencia entre el PIRAX 4 y el PIRAX 5 es que la lesión de cáncer en el PIRAX 4 es menor a 15 milímetros y acá ya tienes la lesión más de 15 milímetros y hay invasión de otras zonas, incluso de la grasa periprostática. ¿Ya? Correcto. No sé qué me hizo daño. Bueno, y así, siempre el PIRAX 3 va a ser un intermedio, ¿no? Intermedio, hay que tener mucho cuidado para llegar a una conclusión de un PIRAX 3. Es preferible mandarlo a biopsiar. Y en la difusión, bueno, aquí está en la zona periférica, ¿no? La zona de transición eran las de acá, las que les mostré. Esto era zona, más valorando zona de transición. Y este de acá es más para valorar zona periférica. Lo normal, un PIRAX 1 normal, y mira cómo va cambiando la señal en la zona periférica. Mira, entonces va aumentando. Mira acá el 4, mira que tiene una zona hipoecoica, hipointensa, mira. En T2, en zona periférica. Una lesión hipointensa en zona periférica, en T2, es muy sospechosa de cáncer. Mira este de acá. La única diferencia entre el 4 y el 5 es que esta lesión es mucho más grande. Cáncer seguro, ¿no? Hipointensidad de señal en zona periférica, en la secuencia T2, casi igual a cáncer, ¿no? Ya. Y la secuencia de difusión, los cánceres en difusión, lo vamos a ver como los infartos hiperagudos. En difusión se van a ver áreas hiperintensas y en el ADC vamos a ver como áreas de baja señal, hipointensa, ¿no? Por ejemplo, acá el 4, acá tenemos, fíjate, aquí tenemos una zona, esto es difusión, estas son secuencias de difusión y estas serían las secuencias de ADC. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de restringe la señal
una señal aumentada en difusión, y en ADC la vemos oscura. Entonces, acá otra lesión, mira, hiperintensa en difusión y baja señal en ADC. Ya, por acá unas muestras. Aquí mira, fíjate, miren T2, el lóbulo derecho, la zona periférica del lóbulo derecho bastante buena, no sana, pero aquí había un área heterogénea con imágenes medianamente hipointensas. La difusión mostró esto, una restricción de la señal aquí, un aumento de la señal, y en el mapa de ADC había estas señales, caída de la señal, ¿no? Entonces, biopsiamos a este paciente, salió positivo para cáncer. Acá otro paciente, este era mucho más agresivo. La ecografía ya mostraba áreas, todo esto de la próstata, hipertrófica, lobulada. Había las zonas muy desorganizadas, muy heterogéneas, con incremento de la vascularización. Acá el T2 mostró este nódulo. No se la veía aquí la zona. Parece que este paciente fue operado, era operado, porque tenía, no era una próstata normal anatómicamente. Y fíjate, en difusión se veía esta hiperintensidad de señal, ¿no? Acá en el nódulo, fíjate, en el nódulo. Y tenía también otros nódulos, otras imágenes hiperintensas en difusión, todo lo que brilla. ¿Ya? Y en ADC, al menos esta de aquí, tenía baja señal, ¿ves? Aquí, en el ADC. Y en el contrastado, realzaba. Esa es la otra particularidad, ¿no? De los cánceres prostáticos. Tienen un realce precoz. Tienen un realce precoz con el contraste, ¿no? Tal cual como estamos viendo aquí. Mira, hay un realce muy fuerte del contraste en esta zona sospechosa, y acá también, ¿ven? Entonces este fue un cáncer muy agresivo, ¿no? Muy agresivo. Bueno, chicos, yo creo que